Muy bien, vamos a ver esto, vamos a revisar. He dividido esta enseñanza en 3 etapas que las voy a desarrollar así, ampliando el contenido del texto en las diferentes reuniones que vamos a tener el domingo. Así que ahorita solo vamos a ver 2 versículos, probablemente 3, no lo sé, pero no vamos a abarcarlo todo porque la enseñanza es larga, entonces es amplia. Vaya conmigo a Juan capítulo 15 y vamos a ver la enseñanza que vamos a estar estudiando. Cuando lo tenga, póngase de pie, fíjese bien. Son 3 estudios diferentes, son 3 estudios que tienen con propósito lo mismo, ¿verdad? Es atacar un poco la falsa religiosidad, pero de diferentes ángulos, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el texto bíblico, o sea, está trabajando la parte de la religiosidad falsa y pero diferentes ángulos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si hoy revisamos, hoy vamos a alcanzar a ver solamente la vid y los pámpanos, o sea, vamos a ver, digamos, el simbolismo, el significado, incluyendo al labrador, pero cuando vayamos a estudiar el domingo, vamos a estar basándonos en la palabra permanecer, ¿verdad? O sea, pero todas las implicaciones espirituales que eso trae, permanecer en Dios. Entonces, ese será el segundo estudio, pero cuando se llegue ya al versículo 9 en adelante, vamos a hablar de la vida en comunidad, porque todo el capítulo tiene como propósito el poder ampliarnos el concepto de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Entonces, mira, estuve lamentando mucho, pero la verdad es que no la lamenté mucho porque estaba cansado. El domingo no prediqué en la tarde, entonces no pude cerrar la enseñanza de el pastor, ¿verdad? Del buen pastor. No pudimos revisarla toda y me quedé con eso, pero ya no puedo darla más porque realmente solo hice 9 y 11. Entonces no alcancé, iba a cerrar en la tarde con la vida en abundancia, pero no lo pude cerrar, ¿verdad? Entonces la gente, a veces los que vienen viernes acostumbran venir domingo a las 4, entonces ahí tienen el cierre, ¿verdad? de todo. Pero muchas veces los que vienen el viernes en la noche no vienen el domingo en la mañana. Entonces, al final siempre se les da condensada la enseñanza a las 4, pero definitivamente de ir detalle a detalle, no es fácil. Entonces son 3 enseñanzas. Uno es la vida y los pámpanos, la otra es permanecer en mí y la última es el vínculo del amor. Así que vamos a revisar estos 2 versículos, o 3 leamos para que introduzcamos bien la enseñanza. La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a predicar en esta noche. Oramos, bendito Señor, por los que padecen, los que estamos pasando alguna tribulación, alguna necesidad. Oramos para que seas tú bendiciendo tu pueblo, hablando a nuestros corazones, usando el predicador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Muy bien. Vamos a ir en orden. Primero vamos a hablar de la ocasión. De la ocasión. Ese es el punto 1, la ocasión o el momento en que se da la enseñanza. Punto número 2, vamos a hablar del concepto de la vid, ¿verdad? Y el punto número 3 que vamos a tratar de poder tratar es el tema de los 2 grupos, ¿verdad? Los 2 tipos de pámpano que existen. Entonces, ese es el tema general. Muy bien, veamos un poco acerca del escenario o digamos el contexto en que se da. Jesús está en el aposento alto, está prácticamente la noche que él va a ser capturado. Para que los que no lo saben, en el Evangelio de Juan, fíjese bien, el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos comienza en el capítulo 13. O sea, desde el capítulo 13 se comienza a dar el diálogo ya de la última noche de Jesús. Entonces comienza el 13, sigue el 14 y en el 15 aparentemente va como terminando, pero hay gente que dice, mira, aquí se termina. El diálogo del 15, del 16
prácticamente no se sabe en qué momento, en qué escenario se dan. ¿Por qué razón? Porque nosotros presumimos, oiga bien, y se lo explico, presumimos por los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que Jesús está en la última cena con sus discípulos. ¿Y por qué digo presumimos? Porque en el evangelio de Juan no hay última cena. Es bien interesante. Juan no pone la última cena. Juan cambia, sustituye. Ese es tema de otra enseñanza. Sustituye la cena última que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, la sustituye por el lavado de los pies. Y es por un propósito teológico, o sea, es algo que va más allá en el texto, o sea, no lo puedo explicar ahorita, pero quiero decirles que desde el 3 están en el aposento alto, están en la última noche, Jesús está, presumimos que está comiendo con sus discípulos, aunque Juan no lo dice claramente, ¿verdad? Aunque sabemos eso por Mateo, Marcos y Lucas. Pero en este momento Jesús va a salir del aposento alto, va a ir a Getsemaní, va a estar orando en Getsemaní y inmediatamente en Getsemaní va a ser capturado por las autoridades romanas y en ese momento va a ser abandonado por sus discípulos. Gracias, hermano Richard, gracias. Entonces, así se da el escenario. Ahorita Jesús está en el aposento alto, está, presumimos, comiendo, aunque no lo dice, y va a salir a Getsemaní en este momento. Entonces, exactamente el discurso de la vid y los pámpanos, o digamos la declaratoria de la vid y los pámpanos, se da en el momento en que Jesús sale del aposento alto para ir a Getsemaní. Entonces los eruditos tienen dos creencias. Esto lo digo creencia porque no está basado bíblicamente, o sea, no nos lo dice. Solo la única evidencia que tenemos que se pararon, que, o sea, presumimos que estaban comiendo, se levantaron, bajaron del aposento alto y comenzaron a caminar. Y entonces aquí se dan los dos escenarios. Primero, unos eruditos dicen, bien tradicionales, bien antiguos, unos dicen que posiblemente que en la cena que Jesús estaba tomando con sus apóstoles, ahí al tomar el vino se pudo haber acordado de la vid. Esa es una postura. La otra es que posiblemente vio las vides desde la ventana del aposento alto. Esas dos posturas de que el vino le recordó y que estaba viendo por la ventana, yo no las creo mucho, sinceramente. Lo que sí yo creo es lo que está respaldado por antigüedades de los judíos en Josefo. Josefo es un historiador que cuenta, ¿verdad? Que es un historiador del primer siglo, que cuenta más o menos que en el templo, fíjese bien, por donde tuvo que haber pasado Jesucristo, había, hermano, en las paredes una vid labrada en oro. Entonces todo judío normalmente que se acercaba al templo tuvo que haber visto la vid, ¿verdad? Y la vid era ese símbolo en oro labrado en la pared. Entonces de esa expectativa, de esa visión que Jesús con sus apóstoles tenía al caminar, él vio la vid y dijo la comparación que va a decir ahorita: yo soy la vid verdadera. Diga conmigo, la vid verdadera. De ahí surge la comparación. ¿Por qué? Los que han estado conmigo desde el primer yo soy, se acordarán que en el primer yo soy Jesús dice: yo soy el verdadero pan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el maná que le dio a Israel en el desierto, sino que Él es Jesús, el pan verdadero del cielo que ha bajado para llenar, saciar nuestra necesidad. En el segundo que estudiamos, yo soy el buen pastor. O sea, hay muchos pastores falsos, pero solo Él es el verdadero pastor. Él es el único. Entonces aquí vuelve a hacernos lo mismo Jesús y dice: yo soy, ¿verdad? La vid verdadera. O sea que hay una vid falsa. Hay una vid falsa. Así se está dando este escenario. O sea, en la última noche de Jesús, compartiendo con sus apóstoles, camina y posiblemente ve esa vid que está en la pared labrada en oro, ¿verdad? Pero realmente no tenemos 100% certeza. Lo que sí sabemos es que algo vio Jesús que lo hizo hacer esta comparación. Vea conmigo 14, 30 y 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí,
mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos, dice, levantaos, vamos de aquí. Entonces, ese elemento es el que nos da a nosotros la intención de que estaban comiendo, se levantaron y se fueron ya buscando el lugar donde Jesús va a ser capturado por las autoridades romanas. Ahora, ponga atención, ese es el momento en que se da la declaratoria, la alegoría, como le hemos dicho, ¿verdad? Ahora, ya te voy a explicar porque no vamos a profundizar mucho porque sería abarcar demasiado. Ahora, lo primero era enseñarles a ustedes el contexto donde se dio. Creo y quiero que les quede un poquito claro eso. Espero que sí, ¿verdad? Estaban terminando la última cena, estaba por ser capturado y iba para Getsemaní cuando él posiblemente platicando se los dijo esto. Otros piensan que no bajó del aposento, sino que se levantó, pero platicando en el aposento se los dijo. No sabemos con certeza cómo se desarrolla esto, pero lo que sí sabemos es que en el capítulo 15, hermano, ya Jesús, los apóstoles en el capítulo número 10, en los otros capítulos que hemos visto, el yo soy, siempre hay alguien que le dice, mira, explícanos esto, no lo entendemos, pero en este capítulo es algo más sagrado, porque no hay nadie que le refute, no hay nadie que le diga, mira Jesús, explícanos, no, aquí es una cosa bien espiritual, bien trascendente. Ahora, les voy a hablar de la vid. ¿Quién representa la vid? La vid representa Israel como nación. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de esto, porque posiblemente usted no lo conoce o tal vez ya lo oyó alguna vez esto. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, póngame atención, Israel es la vid, pero siempre va a aparecer como una, fíjese bien, como una imagen de juicio la vid. O sea, nunca cuando se toca en el Antiguo Testamento la vid con Israel va a ser para algo bueno. Siempre Dios va a tomar la vid como algo, como diciendo, este pueblo, ¿verdad? Este pueblo que no cambia, este pueblo que no se transforma, que no es tocado por mi poder. O sea, siempre que aparece la vid en el Antiguo Testamento es para juicio y para mal. Entonces, notemos esto. ¿Por qué razón? Porque el texto bíblico nos va a hacer esa referencia, la vid. Ese es lo primero, la vid. Pero al principio quiero hacer otra cosa. Quiero que usted note lo que dice después, siempre en el versículo 1, y le voy a dar énfasis a esto. Vea bien, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Aletinos, en texto griego, aletinos. O sea, que quiere decir que hay una vid falsa o una vid que no sirve. La comparativa es que Jesús es la vid verdadera, pero Israel es la vid falsa o la vid mala. Ahora, veamos el segundo elemento después de la coma. Y mi Padre es el labrador. ¿Por qué lo tengo que ver? Pon atención. Porque como labrador, diga conmigo Georgios, diga conmigo Georgios. Es la misma palabra de decir Jorge, George, ¿verdad? Es el cuidador de la tierra. Geos, ¿verdad? Argeo, que significa el cuidador de la tierra, que está cuidando. Eso es en griego. Entonces, vea la función del labrador. El labrador tiene la función de ver la vid, de revisarla, de estar constantemente cuidando a la vid. Entonces, ¿por qué se los explico ahorita? Porque en los ejemplos que vamos a ver, usted va a ver la intención del labrador. O sea, porque lo que quiere presentarnos Juan en el verso 1 es que relacionemos los personajes. Primero, que la vid es Jesús. Segundo, que el labrador es el Padre, y que el Padre tiene un propósito, y que el Padre tiene un deseo, y que el Padre tiene un anhelo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Vamos al Antiguo Testamento y veamos esas comparativas que yo le dije a usted. Y vamos a ir lento, no me interesa ir lento, pero voy a terminar rápido. Salmo 80.
Y quiero que lo busque para que usted se percate por sí mismo de estos textos bíblicos. Salmo 80, verso 8. Como se los he dicho, siempre que aparece la vid en el Antiguo Testamento, nunca es para felicitar al pueblo. Siempre es para señalar una falla, siempre es para señalar un error. Salmo 88, ¿lo tenemos? Primer texto antiguo testamentario que nos habla de la vid de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Por qué razón? Porque Dios, al sacarlos de Egipto, fue como que trasplantar esa vid. Ellos estaban en Egipto, estaban enraizados, y Dios por medio de Moisés sacó a Israel de ahí para llevarla a una tierra que produce leche y miel. Vea lo que dice la segunda parte del verso 8. Echaste las naciones y plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó ¿qué? Y llenó la tierra. Mire qué bonito la acción del labrador. Mire que el labrador cómo cuida la vid, ¿verdad? Primero limpió la tierra. ¿Por qué? Tuvo que sacar los enemigos, quitó las raíces que podrían arruinar la vid, porque recuerde que la vid no es un árbol, la vid prácticamente se desarrolla a ras del suelo, ¿verdad? Es una planta. Y por lo tanto, hermano, no tiene, ¿verdad?, un gran tamaño, no tiene una gran altura, sino que se expande. La vid no es un árbol, no es un palo que crezca hacia arriba, son plantas que se expanden y se diseminan. Ahora, vea usted lo que dice después en el verso 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. O sea que se expandió, ¿verdad? O sea, Dios cuidó que la vid germinara, se desarrollara. Pero ¿qué pasó? Mire lo que dice el verso 11. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Entonces de repente el labrador quitó los vallados, quitó los cercos que protegían la vid. ¿Y sabe qué pasó? Mire, la pisotearon, la azotaron, la humillaron, destruyeron la vid. O sea, llegó un momento donde toda la protección que el buen labrador tenía hacia la vid fue quitada, porque lo que sucedió es que algo pasó ahí, que nosotros no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sabemos es que quitó los vallados. Ya vamos a saber por qué. Ya vamos a saber por qué. Ahora vea el 13. Hasta los animales salvajes llegaron a pisotear a Israel. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Entonces, nos queda claro, hermanos, que había sido una vid trasplantada, que germinó y creció, pero que al final se le quitaron los vallados, ¿verdad? Y los animales salvajes llegaron a destruirla. ¿Se acuerda que en el 585 Jerusalén fue destruida por completo? Y en el 721 a.C. el reino del norte también se fue destruido, ¿verdad? Samaria fue destruida por completo. Entonces, Samaria destruida en el 721 y 585, Jerusalén destruida. Todo Israel fue destruido. ¿Por qué? Vamos a Isaías 5 y tal vez ahí algo nos deja el texto bíblico. Isaías 5. Vamos suavecito, yo no voy a ir corriendo, no me interesa correr. Quiero que aprendamos, no queremos ahí ser muy desesperados. Isaías 5, verso 1. Es un lenguaje poético donde está hablando como que fuera la pareja. Entonces, escuche lo que dice. Versículo 1, Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Pero quiero que note el esfuerzo del labrador. Quiero que note eso. Verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Vaya, ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué es que le quitó el cerco? ¿Eh? Cómo el labrador, que es Dios, el dueño de la viña, que es Dios, se esfuerza tanto, ¿verdad? Porque dé buenos frutos. ¿Y qué es lo que sucede? O no da fruto,
o solo da frutos amargos. Uvas amargas que no sirven para vino, no sirven para nada. Entonces ahora a usted le cae en la cabecita, en el corazón, el hecho del por qué es que Dios le quitó el cerco. ¿Por qué le quitó el cerco? Porque no tiene productividad, no ha producido nada. Y al no producir nada, ¿qué es lo que hace Dios? Le quita el cerco protectivo. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen los puercos, vienen los animales salvajes y se destruye la viña. ¿Entendemos la razón por la cual se quedó sin cerco Israel? Amén. ¿La entendemos, hermano? Que no produce nada. Y que cuando produce solo uvas amargas, ¿da? ¿Entendemos, hermano? Ok. Pero veamos el verso 3 de Isaías 5. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, imagínate tú, el labrador viene, le pone un cerco, quita las piedras de la tierra, pone una torre para estar cuidando que nadie se le meta, que nadie le robe, que no le arruinen las uvas. Y por fin, cuando la viña comienza a dar un fruto, lo único que da es uvas amargas. 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Qué triste, ¿verdad? Ese fue el estado de Israel. El estado, la última condición de Israel, destruido a merced de sus enemigos. Eso es lo que le pasa a las vidas que no son productivas. Ahora nos damos cuenta por qué Israel es la vid falsa, o por qué Israel es la vid infructuosa. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús sí produce fruto. Porque Jesús sí produce la salvación de su pueblo. Porque Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y la única salvación del mundo. Siempre se van a levantar vides falsas. Vamos a Juan 15. Siempre se van a levantar vides falsas. Este texto solamente lo quiero dar como refuerzo. En Ezequiel 15, no lo busque porque ya llegamos a Juan 15, solo quiero que le quede como eco en la mente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué es madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella una cosa? Entonces Ezequiel se pregunta: si la vid no produce fruto, ¿para qué es buena? O sea, vaya, póngame atención. Si la vid no produce fruto, entonces ¿para qué es buena? Vamos a sacar la madera para hacer un mueble para la casa. Vamos a sacar madera para sacar una cama, ¿verdad? Yo tengo unos amigos en Usulután, el hermano Marlo, ¿verdad? Y mandó a hacer unas camas preciosas para su familia, ¿verdad? Le dijo al carpintero: mire, prepáreme esta cama. Unas camas lindas, porque solo compró el colchón, las puso, pero son señoriales, ¿verdad? Aquel respaldo, aquella cosa de frente, una madera fina, ¿verdad? Y que durará muchos años. Pero cuando usted y yo que comemos uvas a final de año en diciembre y vemos esos sarmientos, ¿verdad? Vemos esos pámpanos, vemos esas, digamos, ramas de la vid. ¿Para qué sirven esas ramas, hermanos? Si lo que uno hace es comerse la uva y botar ese volado. Porque solo para fuego sirve.
Porque solo ¿para qué sirve? Para hacer fuego. No sirve para nada. Vaya, ahora, leamos nuevamente el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Pregunto hoy, ¿cuál es el deseo del labrador? Ustedes mismos respondan. ¿Cuál es el deseo del labrador? Que la vid genere fruto. Y él va a hacer todo lo posible para cuidar la vid, para limpiar la vid, para podar la vid, para que la vid sea ¿qué? Productiva. Amén. ¿Por qué Jesús dice yo soy la vid verdadera? Porque todo sistema religioso es una vid falsa. Todo sistema religioso se puede comparar con Jesucristo en el sentido de ¿qué? Que tal vez la Iglesia Católica ofrece una salvación, pero en la Iglesia Católica hay una jerarquía, y en esta jerarquía el Papa está por encima de todo, pero tienen dogmas, tienen criterios religiosos, y ellos dicen, mire, pero si usted necesita un perdón y una absolución, tiene que confesarse, y ese es un sistema religioso, y está bien que lo tengan. La iglesia evangélica es otro sistema religioso, porque ahora la gente que como criticábamos al papado, hoy se han levantado papas religiosos, papas evangélicos, y que el pastor fulano y que el pastor mengano, y la gran pompa que hacemos a los líderes religiosos, y la gran pompa que hacemos a las iglesias, ¿verdad? Y nos gusta ver iglesias grandes, y nos gusta ver templos inmensos, y nos gusta ver que el domingo los templos se llenen de personas que vengan a adorar a Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Todo eso es falsedad. Porque lo único que debe de buscar el ser humano no es denominaciones, no es nombres de iglesia, no es nombres de papa, ni nombres de sacerdotes, ni nombres de pastores, ni denominaciones, sino que solamente a Jesucristo el Señor. Porque tu contacto con Él es el que da la salvación y la vida eterna. No hay sistema religioso que salve. No hay estructura religiosa que salve. No hay una vid que sea verdadera. Solo Jesucristo es lo verdadero. Solo Él salva. Todo lo demás es estructura religiosa. Y eso lo tenemos todas las iglesias. A tal punto que ahora los pastores tienen que predicar 4 cultos el domingo. Como que no bastara que el pastor principal predique 2 veces al día. Porque la gente tiene que oír al pastor, al que supuestamente predica bien, al que supuestamente sabe más. ¿Cómo que la relación no tenemos con los pastores? Si la relación es con Jesucristo. Aquí usted debería de venir buscando la palabra. Aquí usted debería venir buscando una relación con Jesús y dejarse ya de mentiras, de andar buscando iglesias que le sacien, que le llenen, y dejarse ya de mentiras, que solo anda saltando y viene cuando le conviene, porque su relación directa es con Jesucristo. Porque Él es la vid verdadera. Alrededor de Jesús se levantan estructuras falsas, se levantan estructuras religiosas, y siempre se van a seguir levantando. Pastores populares, pastores que se peinan de lado, que se hacen famosos, sacerdotes, padres, o sea, que son conocidos. Está bien, pero todo eso es pura religión. A mí enséñame a Jesucristo. A mí enséñame a Jesús. Pero aquí viene lo contraproducente. ¿En qué medida se levantan las estructuras religiosas? Esa es la pregunta que voy a hacer. ¿En qué medida se levanta la estructura religiosa? La estructura religiosa se levanta externamente. Y esto es algo que es clave para interpretar el texto. Toda estructura religiosa tiene un aspecto.
tiene una apariencia que es falso. Porque usted dice, esta iglesia es grande, esta iglesia es buena, pero usted no sabe cuál es la verdad de aquí, cuál es la verdad que hay detrás. Y si supiera lo que hay detrás, tal vez o le daría risa o miedo o saliera corriendo. Porque todo es sistema religioso. Todo es una apariencia. Tenemos la cosa de la iglesia evangélica es tener enamorada a la gente, ¿va? Y darles y aires acondicionados y darle comida y celebrar y campañas y eventos. Como que no fuera suficiente Cristo. Como que no fuera suficiente el Señor Jesús. Hemos errado y tenemos que reconocer eso. ¿Por qué? Porque además que creamos un sistema religioso para que la gente venga y que se anime y que esté más grande, cometemos un segundo error. Malinterpretamos lo que sucede. ¿Por qué razón? Veamos el versículo 2 nos habla de la acción del labrador, del trabajo del labrador. El labrador va a tener el trabajo de identificar en la vid qué pámpanos, o sea, qué racimos realmente están produciendo frutos y los que no están produciendo frutos. Entonces, el trabajo del labrador, como lo vimos en el Antiguo Testamento, es pesado, porque él tiene que estar haciendo cercos, él tiene que estar cuidando que no se meta suciedad, porque la uva tiene que producir, la vid tiene que producir su fruto. Entonces, en el versículo 2 nos clasificamos todos nosotros en pámpanos. Todos somos pámpanos. La diferencia es que unos son productivos y los otros son improductivos. Pero aquí hay un problema. Mire lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El deseo del Padre es que todos los pampanitos produzcan frutos buenos. Entonces, esto lo voy a dejar para el domingo, porque el deseo de Dios es ir limpiando al que produce. Amén. Lo tiene que ir, ¿qué? Limpiando al que produce. ¿Cómo lo limpia? Recoge la uva, limpia el fruto. Si se da cuenta que está tal vez sucia en el lodo, lo que hace es levantar la fruta, limpiar el pampanito. Pero otra cosa es que quita también los pámpanos secos que no producen nada. ¿Por qué? Porque hay pampanitos que solo le chupan vida a la vid, pero no están haciendo nada. Lo que están quitándole es empuje a la obra. En lugar de darle productividad a la obra, le están quitando empuje. Porque en la medida que tenga raíces podridas, en la medida que tenga racimos podridos, en la medida que tenga palos secos que no dan nada, están chupando la obra de Dios, pero no están ayudando a nada. Lo que necesitamos es que más savia le llegue a los pámpanos que dan fruto. No que le estén chupando la vida, porque la vida de algunos es parasitaria. En la medida que le chupa la vida a la planta, pero no genera nada. El error que hemos cometido con el texto es que interpretar que fruto es servicio. Entonces hemos hecho que la iglesia esté metida en diferentes actividades, porque lo primero que le hace la gente es servirle a Dios, servirle al Señor, servirle aquí, servirle allá. Mira, aquí hay una cantidad de gente en esta iglesia que solo sirviendo pasa, pero no tienen nada de comunión con Dios. Y están metidos en todo, pero no tienen comunión con Dios. Al final de cuentas, tú te percatas que este vendido carpos, como dice el griego, fruto, no implica que Dios diga, mire, venga, vaya a ganar alma, vaya a servir, está bien. Pero es que el fruto verdadero que la palabra de Dios habla, en primer lugar, no es el externo. Yo no digo nada con lo que servimos, porque yo también soy un servidor.
Pero lo que yo critico son aquellas personas que ocupan el servicio para ocultar su falta de comunión con Dios. Los que ocupan el servicio para ocultar su vida desordenada. Los que ocupan el servicio para andar metiendo desorden a la iglesia y pasan ahí metidos en el ministerio, pero es mentira que están en la vid, están en la iglesia, pero no están en Jesucristo. Están en cualquier lado, pero no en Jesucristo. Y la vida no llega a ellos porque ellos no tienen vida interior con Dios. Ellos no tienen vida espiritual. Esos andan buscando a saber qué. Y eso me preocupa. Porque no es como lo hemos interpretado. Ay, el que produce mucho fruto, el que ha servido. Y todo el mundo bien contento, porque yo le sirvo a Jesucristo. Pero mira la lengua que tenés. Servirle a Jesús con tu lengua. Servirle a Jesús. Pero de verdad, en lugar de andar buscando bichas en la iglesia, convertite. Y comencé a entender que el fruto no es una cosa externa, es una cuestión interior. Porque por eso Gálatas 5 dice con toda sinceridad que el fruto del Espíritu es amor, gozo, templanza, mansedumbre, fe. Todo está dentro, mira, todo está dentro. Por eso vos podés estar con el uniforme de la iglesia, podés estar con todas las cosas de la iglesia, podés predicar incluso y estar aquí, ser como yo que solo metido en la iglesia pasa. Pero ¿sabes qué? Carácter no tenés, carácter cristiano no tenés, porque media vez te tocan algo, ya le vas queriendo meter un sopapo en la boca al que te ha dicho algo, ya querés venir a meter, ¿verdad? Y violencia y agresividad, y no tenés amor por Dios porque no querés oír culto, palabra no querés, la palabra la rechazás. Tenés anorexia. ¿Qué es la anorexia? El que come y vomita. Porque lo que me dice a mí, que la señal de la persona que está produciendo, ¿cuál es? Vea el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está siendo hecho limpia, la persona que está siendo lavada, la persona que está siendo procesada por Jesucristo es aquella que anhela la palabra de Dios. No la que anhela los ministerios de Dios. Es aquella que anhela, desea venir a su culto, exaltar al rey, adorar al rey, que viene con su lapicero, aprueba y escribe lo que aprende y lo guarda en su corazón. Es aquella persona que adora y que anhela a Dios en oración. Es aquella persona que ha generado una piedad, que en su vida él anhela, desea ayunar, desea buscar el rostro de Dios. No es lo que andas demostrando en la calle, no es lo que demostrás en el ministerio de alabanza, no es lo que demostrás poniéndote el uniforme en la iglesia, es lo que demostrás cuando estás en la intimidad con Dios. Ese es tu fruto, mira. Los demás oyen palabra y la vomitan. Lo poquito que oyen, porque no oyen. Y por lo tanto, el pámpano que da fruto no es aquel gran servidor, es aquel que ama más, es aquel que puede estar sirviendo, pero no anhela eso. Él sirve porque sabe que tiene un compromiso con Dios. No le interesa, ay, que mira que tenemos que el símbolo de la iglesia o estar, no, eso no es eso. Es estar en la intimidad, crecer interiormente, amar más a Dios. Y es otra cosa más que voy a explicar el domingo. Pero quiero decirle algo. Hemos equivocado el camino. Y como iglesia, lo siento mucho decirlo, pero creo que estamos más metidos en activismo que en comunión con Dios. Y esa es una lástima.
porque deberíamos de preocuparnos por hacer más personas que interioricen a Dios. Hay personas que le han regado este año. Tal vez has venido ahora y estás en una vida desordenada. Y entonces, y te metiste con alguien inadecuado. Entonces, ¿qué me recomienda, pastor? Sentate a oír culto. Pastor, es que mire, yo vengo de una vida desordenada y yo le he servido a Dios en el ministerio de evangelismo de la central y yo le he servido a Dios predicando. ¿Qué me recomienda? Sentate primero y oí culto. Deja de estarte engañando. Lo que debemos de hacer es sentarnos más, abrir más el oído, el corazón a Dios y darnos cuenta que si todavía hay cosas que en nuestra vida no encajan, es porque no estamos en el lado de los productivos. Estamos en el lado de los religiosos, que somos ramerillos en la iglesia, pero que realmente no producen cambios verdaderos. Y no porque no estás haciendo tu servicio, sino que porque en ti el evangelio todavía no ha impactado, no ha entrado en tu corazón. Por lo tanto, el fruto que demanda Dios es una cosa, es un cambio interior. Es un fruto espiritual que viene de adentro hacia afuera y que se va a manifestar en servirle a Cristo, sí. Pero la característica principal del servidor de Dios es que debe de ser humilde, debe de buscar por todos los hechos, tratar en la medida de lo posible de ir buscando un poquito más de espiritualidad. Oír más culto que servicio, aprender más palabra y abrirnos a la palabra de Dios, porque es la que nos limpia para producir más. Mira qué diferente como hemos interpretado las cosas, ¿verdad? Por eso es que la iglesia evangélica hoy en día ha perdido su rumbo, porque tenemos más gente en activismo que gente cambiando interiormente en su corazón. Tenemos más gente metida allá afuera y todo eso, que gente orando, intercediendo, y gente de oración, gente que doble rodillas, gente que busca el ayuno y el rostro de Dios, porque siempre nos vamos por la exposición y no nos vamos por el interior de la persona. ¿Qué anhelamos, hermanos? Que cada día usted crezca en Jesucristo. Que anhelamos que Cristo se forme en usted y que cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Todos, incluyéndome a mí, los servidores, los pastores, los predicadores, hagamos verdaderamente un cambio interior y vamos a ser de los que produce mucho fruto. Vamos a orar. Padre, te damos